Les anunciamos que estamos ya enlazados con César Delgado Gembes, ex oficial mayor del Congreso, para comentar lo último que hemos sabido en el Congreso de la República a través del programa Cuarto Poder, que es esta denuncia que señala que ahora aparentemente los puestos son heredados. Esto en referencia a una joven que trabaja con Rocío Torres, una mujer en todo caso que trabaja con Rocío Torres ahora como asesora principal. Estamos hablando de Cecilia Salazar Matos, quien habría heredado entonces su puesto en una oficina en el área de desarrollo y bienestar personal del Congreso a su hija, Alejandra Tafur Salazar. Ella ahora gana un sueldo de 4.500 soles mensuales, siendo odontóloga de profesión. Buenos días, gracias por estar con nosotros esta mañana, en Mañana al Día, a través de la señal de Canal N. Muy buenos días, Melissa. La verdad que lo que te puedo decir sobre eso ya sería redundante a partir de las experiencias que estamos constatando durante no los últimos días, semanas, ni meses, sino años, en el Congreso de la República. Lamentablemente no hay salida para esto porque finalmente interviene la Fiscalía de la Nación, y cuando interviene la Fiscalía de la Nación o la Contraloría ya es demasiado tarde, ya no se puede hacer nada. Mientras tanto se siguen repitiendo unos tras otros hechos similares y no hay ningún tipo de cambio. Aparentemente se trata de un patrón que deriva de una modalidad conductual que es inherente a un puesto representativo sin reunir las competencias éticas y políticas indispensables para ocupar ese puesto gracias a nuestro voto. Lamentablemente esa es nuestra realidad, mi querida Melissa. Analicemos esta contratación, ¿no? Me refiero a Alejandra Tafur Salazar, militante de APP, hija de Cecilia Salazar Matos, militante de APP, que ahora es asesora principal de la congresista Rocío Torres, que está siendo investigada por el recorte de sueldos. Y lo que se señala es que Cecilia Salazar Matos, ahora asesora principal de esta congresista Rocío Torres, también está siendo investigada por el recorte de sueldos de trabajadores de la oficina de Rocío Torres, y que habría heredado entonces a su hija Alejandra Tafur Salazar el puesto dentro del área de desarrollo y bienestar personal del Congreso, siendo odontóloga. Ha sido contratada desde noviembre del 2024. Hay, en este caso, desde su punto de vista, una vulneración a la norma de contrataciones del Estado. Entiendo que impide la contratación de familiares con segundo grado, hasta con segundo grado de consanguinidad. ¿Hay una falta en este caso, o hay un delito desde su punto de vista? Mira, mi especialidad, Melissa, no es ni el derecho penal ni el derecho administrativo. Mi especialidad es el derecho parlamentario, que tiene que ver con los procesos y con la teoría constitucional que respalda el comportamiento democrático en una institución como el Congreso de la República. Pero lamentablemente nos encontramos con patrones, como te señalaba hace un momento, que ya van más allá del comportamiento individual. Es un comportamiento sistémico. ¿Por qué? Porque si se supone que existen normas como el Código de Ética Pública que proscriben este tipo de conductas o de acciones, y no se respetan, ¿quiénes son los que no lo respetan? Para empezar, es la Oficina de Recursos Humanos, que hace caso omiso a reglas que deben cumplirse. Entonces, esas reglas... hay una falta que es de carácter institucional, que empieza con el Departamento de Recursos Humanos, pero que proviene de una decisión política orientada a un partido político que es el que tiene interés específico en favorecer a quienes pertenecen a esa organización. Lamentablemente ese es el grave riesgo ante el que nos encontramos, porque hechos como los que se ha denunciado y que se siguen denunciando de manera periódica, crónica, cíclica, lamentablemente parece que no inhiben a los electores para volver a repetir las elecciones incorrectas que venimos constatando que se están produciendo. Ese tipo de personas debería haber quedado excluida
de cualquier tipo de proceso democrático y electoral. Esa es la consecuencia, Melissa. Ahora, pero digamos, ¿qué dicen los procesos de contratación desde su experiencia? ¿Se puede o no contratar, digamos, a una familiar, en este caso directa, como es el caso de la hija de una trabajadora de una oficina que le hereda aparentemente el puesto? ¿Esto es posible? Bueno, se ve que en los hechos ha sido posible, pero desde el punto de vista normativo, yo no encuentro mayor asidero para que eso ocurra. Sé que existen casos en el Congreso en los que ha habido contrataciones en el servicio parlamentario de cónyuges, y eso obviamente estaría riñendo contra reglas generales, pero se trata de ingresos diferenciados. O sea, por ejemplo, entra el esposo y posteriormente se casa con otra persona, entonces luego de un divorcio, y ese tipo de comportamientos lesionaría los derechos de cualquier persona a ser contratada, porque se trataría de un matrimonio que ha venido después, pero en este caso se trata de un vínculo de carácter sanguíneo, de madre a hija. La pregunta es por qué es que el Departamento de Recursos Humanos no ha hecho nada y por qué no se inicia un proceso disciplinario o sancionatorio en el Congreso para poder controlar este tipo de desmanes en el Departamento de Recursos Humanos, que precisamente es uno de los integrantes de la Comisión de Procesos Disciplinarios del Congreso. Más allá de que pueda haber habido una indicación, un pedido, una propuesta de un congresista para que eso ocurra, donde también tendría que analizarse eso dentro de la Comisión de Ética. Es la Comisión de Ética entonces la que tendría que investigar a la congresista Rocío Torres para ver si hubo allí un intercambio de favores. Lo digo porque esta mujer, Cecilia Salazar Matos, militante de APP y ahora asesora principal de la congresista Rocío Torres, está implicada en la investigación que se le sigue a la congresista por recorte de sueldos en su oficina. Es cierto, Melissa, eso es lo que tendría que hacerse para investigar el problema del recorte de sueldos, pero lamentablemente también estamos advirtiendo que en muchos casos la Comisión de Ética Parlamentaria no cumple la función que le corresponde porque terminan condonándose las posibles sanciones que corresponderían a congresistas a los que se denuncia por irregularidades de esta naturaleza. Entonces, son dos los órganos que tendrían que intervenir. Por un lado, la Comisión de Ética Parlamentaria respecto de actos de congresistas y por otro lado, la Comisión de Procesos Disciplinarios que por disposición del oficial mayor tendría que examinar las presuntas irregularidades cometidas por quienes han autorizado una contratación que no estaría con suficiente sustento legal. Es por lo menos irregular, digamos, esta contratación, nuevamente, desde el punto de vista de los procesos de contratación. Debo entender entonces que si nos ceñimos a la regla, si nos ceñimos a la norma, no se puede contratar a la hija de una trabajadora que antes ha ejercido el mismo puesto de trabajo, ha estado en el mismo puesto de trabajo. Bueno, en el mismo puesto de trabajo o en uno similar, porque ahora se trata obviamente de personal de confianza, ¿no? Entonces el personal de confianza tiene un régimen diferenciado, pero aún así se trata de irregularidades de carácter ético, además de las que podría existir con irregularidades de carácter administrativo, más allá de lo que también estamos advirtiendo con otro tipo de irregularidades, como la fabulación de que se necesita la contratación de un edificio para preparar la bicameralidad. Ese es otro tipo de asunto que parece que merece un tipo de consideración adicional, ¿no? Exacto. El Congreso está alquilando actualmente oficinas en San Luis frente a la Videna por aproximadamente $500,000 anuales. Esto más o menos quiere decir 40.000 soles por una oficina de más de 300 metros, que ni en San Isidro en realidad te costaría, digamos, esta cantidad para preparar el retorno a la bicameralidad. Desde su punto de vista, ¿amerita una investigación? ¿Hay hechos que usted por lo menos percibe como también irregulares? Melissa, ahí veo yo un problema aún más gordo. ¿Por qué? Porque siendo un requisito para que cualquier institución estatal utilice procedimientos de planeamiento estratégico o planeamiento prospectivo para la realización de sus actividades durante un periodo constitucional como es el Congreso,
Ese tipo de instrumento no se utiliza, y si se utiliza indebida o incorrectamente. Técnicamente el Congreso no realiza planeamiento estratégico para la realización de sus actividades cotidianas durante los 5 años de un periodo constitucional. Pero curiosamente, donde no se realiza un procedimiento correcto de planeamiento estratégico, sí se planea cómo se quiere que funcione la bicameralidad. ¿Qué necesidad urgente tiene el próximo Parlamento bicameral de que este Congreso le esté preparando el camino? Para mí hay que atar cabos. Uno de los cabos que hay que atar es que en la reforma constitucional que acabamos de aprobar con la bicameralidad se ha incluido la posibilidad de la reelección de los congresistas, lo cual permitiría que los congresistas actualmente con mandato representativo puedan ocupar un escaño en diputados o en el Senado. Primer punto. Segundo punto, además de la reelección de los congresistas, el otro cabo que hay que atar es el relativo a la aprobación de la inmunidad parlamentaria. Entonces, estamos viendo un esquema en el que se está preparando el camino para que quienes actualmente estén en el Congreso, si no ellos mismos, sus partidarios, puedan gozar de ciertos beneficios que lamentablemente le corresponden a quien sí reúne las competencias del puesto representativo, caso que no es el que se les aplica a quienes actualmente están en el Congreso en mayoría. Entonces, la verdad, yo no creo que sea necesario que se contrate un alquiler para preparar la bicameralidad, sobre todo con la abundancia y, mejor dicho, con la exagerada abundancia de oficinas que existen en el Congreso. El Congreso tiene aproximadamente 13 edificios. ¿Qué necesidad tienen de alquilar más para una función que en realidad a quien le compete prever es al próximo Congreso? Las juntas preparatorias del próximo Congreso deben empezar aproximadamente en junio del año 2026. Y ese Congreso no será manco, no será cojo, no será mudo, no será sordo, no será incompetente para hacerse cargo de sus propias necesidades. Todo lo que había que prever es el presupuesto, porque la decisión la tienen que tomar ellos. Menos aún el establecimiento de reglamentos para diputados o para el Senado, que actualmente existen. El reglamento de diputados es el del año 1988. La Cámara de Diputados no carece de reglamento para que empiece sus funciones el año 2026, y lo mismo el Senado. Ambos tienen sus propios reglamentos, pero están justificando la necesidad de cooptar un proceso político a partir del año 2026, cuando no es absolutamente necesario que eso se haga. Exacto. Lo que se ve, en todo caso, es un desprecio por el uso de recursos públicos que, dicho sea de paso, no les pertenece a los congresistas, no le pertenece al Congreso de la República, un desprecio absoluto. Por ello, con el fin de emplear y favorecer a militantes de ciertos partidos como Alianza para el Progreso, como Somos Perú, en fin, ¿coincide usted con esta Fuerza Popular? Pero en realidad, Melissa, nos encontramos ante una situación no solo que bordea con lo delincuencial, sino que además se trata de un comportamiento que queda en su mayoría impune, porque nadie se dedica a investigar por qué se justifica la contratación de un edificio habiendo ya 13 edificios de los que dispone el Congreso. ¿Qué necesidad existe? Esto lo debe investigar la Fiscalía. Que se nos han proporcionado son correctos, ¿no? ¿Esto lo puede investigar la Fiscalía en este caso? Bueno, difícil que lo pueda hacer, pero no es imposible, ¿no? No es imposible, menos aún con la crisis que tiene actualmente la Fiscalía, que ni siquiera se sabe finalmente quién es el fiscal de la Nación. Y existen dos grupos de fiscales que están tomando parte por un lado o por el otro lado. Lamentablemente esa crisis nos está afectando radicalmente. Exacto. Muchas gracias a César Delgado Guembes, ex oficial mayor del Congreso, por sus comentarios esta mañana a propósito de estos beneficios y contrataciones aparentemente